Cuando entiendo que todo tiene un propósito de reparación, dejo el juicio y entiendo que esta persona tenía un propósito. La biodescodificación podría resumirla en que es una herramienta que nos permite y ayuda a restablecer el orden. Entonces, con estas técnicas lo que vamos haciendo primero es identificar la causa raíz, cuando desde la voluntad elegimos hacer las cosas diferentes. Si yo estoy en modo protagonista de la historia de alguien más, es mucho más probable que viva la vida en modo víctima. El mundo la trae contra mí. ¿Cuántas veces en nuestra vida decidimos cosas, pero luego no hacemos nada para que sucedan? Y pensamos que de un día para otro tenemos que lograr el éxito completo. Como para el cerebro no hay verdad o mentira. Cuando rompemos el mito del merecimiento y entendemos que podemos elegir hacerlo diferente a lo que nos dijeron que teníamos que hacer para entonces poder merecer y entonces poder tener, a partir de ese momento podemos fluir de una forma más amorosa. La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast. A todo mundo le encanta la sinceridad, hasta que haya alguien que la practica. Hablando sin filtro, podcast. Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando sin filtro. Yo soy Carlos Camacho y hoy, como cada semana, tengo una gran invitada desde Querétaro, Lala Ballín. ¿Cómo estás, Lala? Hola, súper contenta de estar de regreso contigo y con todos ustedes aquí para que podamos hablar sin filtro. Buenísimo, esta es una tercera entrega ya, hemos grabado capítulos previos, si no lo han escuchado. Primero que tuvimos por ahí es el capítulo 116 donde hablamos de emociones. Y pues bueno, antes de que arranquemos, Lala, bueno, le voy a contar a la audiencia quién es Lala. Lala es psicóloga con maestría en inteligencia emocional, especialidad en biodescodificación, que todavía estás ahí cursando, pero eres buenas en ese tema. Y pues bueno, hoy vamos a hablar justo un poco de esto, ¿no? Del tema de biodescodificación, de cómo nos contamos historias, de cómo manifestamos, de estas leyes de manifestación. Y ¿por qué no arrancamos? Que nos cuentes qué es este tema de la biodescodificación, de qué se trata y cómo lo relacionamos a manifestar. Mira, la biodescodificación tiene muchos nombres. Dependiendo del especialista desde el cual lo estudies, va a ser el nombre con el que lo titulen, por decirlo de alguna forma. La biodescodificación nace del doctor Hammer, alemán, hace muchísimos años, que él se da cuenta que un doctor absolutamente disruptivo se empieza a dar cuenta que la parte emocional y las vivencias tenían una conexión con la parte somática. En alguno de los capítulos anteriores ya mencionamos que incluso llegó a ser perseguido por haberse atrevido a hacer estos planteamientos de las 5 leyes que él propone y cómo se da cuenta de que a raíz de las vivencias empezaban a generarse los mismos, o sea, la misma vivencia, el mismo padecimiento, y entonces empieza a sacar una correlación entre este tipo de emoción y este tipo de vivencia se relaciona y se conecta con la función biológica de este organismo, y entonces, digamos, lo que se comprometen en la experiencia que se tuvo, y al tener esta relación, lo que sucede es que como un intento de reparación surge una enfermedad. Eso es algo que pasa cuando es una vivencia propia, personal, algo que viviste. Que lo que he mencionado anteriormente, las características para que este cortocircuito se dé, que algunos llaman bioshock, esta ruptura en el canal receptivo se dé, tiene que ser con una cuestión que haya sido totalmente inesperada, que fuera algo sorprendente, inesperado, que no
que no pudimos estar preparados de alguna forma, algo que fue vivido no solamente en soledad, sino como que en un aislamiento emocional, que no tuvimos la posibilidad de compartir con alguien cómo nos sentíamos, qué estaba pasando, cómo estábamos en ese momento. Y la tercera, sin solución aparente, porque pueden existir soluciones, pero si para mí aparentemente eso no es satisfactorio, entonces esa situación la sigo viviendo sin solución aparente o satisfactoria. Cuando se dan estas características, en el cerebro, el disparo de la interconexión en las neuronas, que estaba programado para ir de punto A punto B en un funcionamiento regular, típico, normal, hay un cortocircuito, y ese cortocircuito hace que de pronto lo que iba a recorrer un camino de forma normal se genere un nuevo código. Entonces, en ese nuevo código va a darse cuenta de que hubo una falla en el sistema, así como nos saldría en la computadora, en el tablero del coche, en lo que quieras, falla en el sistema, se prende un foquito, y entonces la enfermedad o el padecimiento o el comportamiento surge para reparar eso que se salió del programa, por decirlo de esta forma. Pero ¿qué sucede? Como tú sabrás, y yo creo que la mayoría de los que nos están escuchando ahorita pueden saber que somos 50% papá, 50% mamá. Las dos células que tenemos como óvulo y espermatozoide llevan la información del ADN de nuestro árbol genealógico. El momento en el que se da la fecundación, se hace el huevo cigoto y entonces se da el 50% de ADN de mamá, 50% de ADN de papá, forman una nueva célula. Pero en esta nueva célula viene la información epigenética, es decir, el ADN de hasta 7 generaciones arriba de nosotros. Entonces, ¿qué crees? Así como heredamos el color de los ojos, la estatura, los rasgos físicos, también heredamos que de pronto en una familia se dé el que existan patrones o lealtades tipo todos son ingenieros o todos somos médicos o todas las mujeres tienen 4 hijos o hay muchos deportistas o se llegan a presentar enfermedades como que no, es que hay 5 generaciones que el papá, que era el hijo mayor de tantos hermanos, todos han fallecido de infartos. O hay 4 generaciones que todos tienen diabetes. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que hay cuestiones que si bien no son leyes, por decirlo de alguna forma, no son determinantes, son nos predisponen, para no hacer trabalengua, nos predisponen a que podamos manifestar una condición. Pero a ver, si esto estamos hablando que viene en nuestro ADN, en nuestra epigenética, pero también puede ser en nuestras, ¿cómo llamarlo? En nuestras experiencias y vivencias personales. Estamos hablando de que aquí hay dos canales, dos caminos que los tenemos. El propio, según lo que yo he vivido, y el heredado, según lo que me viene por mis ascendentes, o sea, mi árbol genealógico, los que estuvieron antes que yo, mis ancestros era la palabra que quería. Entonces, si yo traigo ya información que me viene heredada, va a ser muy probable que yo haga las cosas bajo el patrón que me fue heredado, bajo la estructura que me fue compartida, pero no siempre suele ser la más funcional. Hay ocasiones en las que ese patrón heredado, esta estructura compartida, de repente me lleva a repetir los mismos errores. Por ejemplo, familias que vienen de contextos
de guerra y que tuvieron que estar en el exilio y que llegan a un nuevo país y hacen grandes fortunas, pero de repente llega alguien y hace un fraude. Y entonces otra vez lo pierden todo. ¿Qué sucede? Estoy siendo leal a mis antepasados que lo perdieron todo por la situación que nadie ha podido reparar haciendo una desprogramación o haciendo algún tributo o ritual o algo que les permita dar el reconocimiento en el árbol como para poder restablecer el orden. Okay. Creo que con esto podemos empezar un poquito, que la biodescodificación podría resumirla en que es una técnica, una herramienta que nos permite y ayuda a restablecer el orden. Cualquier cosa que haya estado en desorden, podemos ponerlo como englobado, sí, en un desorden, porque puede ser, lo que te digo, padecimiento, enfermedad, patrones repetitivos, conductas no sanas, etcétera. Podemos englobarlo en que es un desorden, algo que sale de lo que debería de haber estado en un flujo natural de orden, de comodidad, de facilidad, de gozo, etcétera. Con estas herramientas, con estas técnicas, lo que vamos haciendo primero es identificar la causa raíz, de dónde viene, si es mío, qué fue lo que lo detonó, pero si no es mío, ¿de quién estoy jalando eso? ¿Quién más arriba fue quien tuvo esta experiencia, esta vivencia, esta situación, este patrón, esta profesión, esto? ¿De quién lo estoy jalando? Ok, ya que lo identifiqué, claramente toma un proceso, pero entonces le digo gracias, te honro, te respeto, te veo con profundo cariño y te dejo en tu lugar y te devuelvo esto que es tuyo. No me pertenece, no es mío. No necesito seguirte honrando a través de repetir esto. Tienes un lugar en el orden divino de mi árbol genealógico. Yo te reconozco, yo te veo. Permíteme seguir y veme con buenos ojos si elijo hacerlo diferente. Desde mi propio destino, desde mi propia elección, desde mi propio camino, desde mi propio propósito de vida. Entonces, claramente te lo estoy tratando de sintetizar a que sea lo más digerible y facilito y comprensible, porque puede ser muchísimo más complejo e interesante, pero creo que es una forma de poder comprenderlo sencilla y prácticamente para quienes nunca habían escuchado del tema. Claro, y me hace todo el sentido. Y, o sea, en realidad es como tan práctico como la manera en que hablamos, ¿no? O sea, si tú te pones a analizar familias, generalmente hablan como, tienen una misma entonación, quizás, palabras comunes, ¿no? O sea, vivimos en un país en donde pues tenemos cierta cultura, vivimos en regiones en donde heredamos esa cultura a través del entorno en el que nos desarrollamos. Lo que a mí me parece, o sea, eso es como muy evidente, ¿no? O sea, cualquiera lo puede notar. A mí lo que me vuela la cabeza y que me clavo muchísimo en entender y que todavía no comprendo claramente es cómo también las enfermedades o los pensamientos que están ahí profundamente arraigados te generan justamente estar repitiendo patrones, como bien dices, ¿no? O sea, porque muchas veces es, ok, yo veo que mi familia es de esta forma o que mis antepasados vivieron de esta forma, yo no lo quiero repetir, me caga que es este comportamiento, yo quiero ser diferente, pero vivimos en la negación, frustrados por esa situación y entonces no lo sanamos. Queremos ser distintos, pero inconscientemente yo me he cachado en muchos aspectos que de repente digo, wow, o sea, todavía me sigue afectando de alguna manera. Que para este tipo de situaciones que seguramente es más común de lo que yo creo, ¿tú cómo, o sea, qué nos recomiendas para identificarlo, quizás, que como bien dices, yo creo que es la parte más difícil, porque a lo mejor ni conozco al bisabuelo, ¿no? O sea, a lo mejor conocí a mi abuelo, pero ya más allá no tengo muchos referentes o a los tíos o lo que sea. ¿Cómo poder empezar a entender estos
temas que traemos ahí atorados? El primer punto, o sea, ahí sí te voy a decir tal cual. Vámonos 5 pasos atrás. Para poder identificar qué padecimiento, patología, lealtad, comportamiento, repetición estoy haciendo, antes de todo eso, el primer punto es estar conectado conmigo. Si yo tengo una conexión conmigo, tengo la capacidad de leerme, de escucharme, de sentirme, de percibirme, de reconocerme, porque muchas veces sentimos o pensamos que todo nos pasa, que todo nos lo hacen, que somos unas víctimas del universo y del destino. Y entonces, todo está en qué modo estás viviendo tu vida. Si lo estás viviendo como el protagonista de la historia que alguien más escribió, y entonces tú solamente ejecutas lo que el guión te dice que te toca hacer, eso es cuando todo te pasa. O si tú estás decidiendo ser el protagonista y escritor de esa obra. A lo mejor es la misma película, a lo mejor es el mismo contexto, a lo mejor hasta pudiera llegar a ser en muchos aspectos el mismo guión. Pero es distinto cuando todo te pasa, cuando todo es culpa de alguien más, cuando todo está gobernado por fuera, a que cuando desde la elección, y te voy a decir una palabra que me fascina, cuando desde la voluntad elegimos hacer las cosas diferentes. Entonces, si yo estoy en modo protagonista de la historia de alguien más, es mucho más probable que viva la vida en modo víctima, porque todo me pasa. No soy responsable. El mundo la trae contra mí. Estoy teniendo todas estas broncas. Y podríamos sacar la lista de lo que muchos llaman esquizofrenia. Que es que a mí me pasa esto, es que a mí me hicieron esto, pero es que a mí mi mamá, pero es que a mí mi papá, pero es que a mí mi pareja, pero es que a mí mis amigos, pero es que a mí el trabajo. Y entonces vives en un mundo de esquizofrenia. Y todo es que, en queja, en baja vibración, en negatividad y en caos, pero un caos denso, pesado, o sea, híjole, son esos personas que digo que a veces son como, creo que ya te lo había mencionado antes, como si fuera Harry Potter y que fueran como los dementores, que llegan a chupar la energía de lo que se les atraviesa enfrente para tratar de mantenerse con vida porque por sí mismos no podrían hacerlo. Lo estoy exagerando mucho para que podamos ver un panorama excesivo. Claro. A lo mejor yo no estoy en ese punto, pero de repente sí me tiro un poquito al drama y sí me tiro un poquito a la esquizofrenia y entonces sí me tiro un poquito a ser un títere, una marioneta del destino, víctima de las circunstancias. Pero sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando de repente me veo, me percibo, me escucho y digo, ay, güey, así no soy, así no quiero ser, así no era yo antes, o ya me cansé de ser así, ya me harté, ya no quiero seguir siendo así? Porque esto es algo que de repente, híjole, de repente necesitamos escucharlo. No porque siempre hayamos sido de una forma, significa que estamos predestinados a ser así para toda la vida. Todos los días podemos tomar la decisión y ejercer la elección de ser diferentes. Hoy puede ser ese día. Si hoy tú estás escuchando aquí esto
y decides, ¡oh! Entonces, ¿cómo? ¿Puedo dejar de sufrir? ¡Oh! Entonces, ¿cómo? ¿Puedo salirme del bucle en el que estaba, de la densidad, de la negatividad, del hartazgo, del todo eso? ¿Puedo cambiarlo? Sí, sí. Hoy puede ser ese día. Okay. Ahora, lo que lleva a ese punto, acabo de ir a una conferencia hace poco y dijeron una cosa que me encantó. Habían 4 personas que estaban atoradas en un agujero que se había hecho debajo del nivel de la tierra. 4 personas estaban ahí, prisioneras, por decirlo de alguna forma. Y una de esas 4 personas decidió salir. ¿Cuántas personas quedan? 3. Ah, no, las 4. 4. Claro. Porque solamente lo decidió, Claro. pero no hizo nada para poder lograrlo. ¡Toing! Claro. ¿Cuántas veces en nuestra vida decidimos cosas, pero luego no hacemos nada para que suceda? Ahí puede ser el parteaguas de elegir hacer las cosas diferente. Ok, ya tomé la decisión, ¿y ahora cuál es mi primer paso? Con un paso, Sí. un paso, empiezas a corregir, a cambiar, a modificar, a desarrollar, a crecer, de tal forma que todo lo demás se pueda transformar. Pero a veces pensamos que toma mucho y pensamos que de un día para otro tenemos que lograr el éxito completo en lo que sea, en la salud, en las relaciones, en el negocio, en el emprendimiento, en el viaje, y de un día para otro queremos que todo esté completo. Hay tiempos en la naturaleza, en el universo, en la sincronía, que no existen. No existe el tiempo en el cual una semilla es plantada, germina y sale la flor. No lo puedes medir. Las condiciones en las que se va a dar el florecimiento de esa planta no las puedes apresurar. Igual que si metes un pastel o un pan al horno y le quieres subir más la temperatura o le quieres poner más tiempo o menos tiempo, no te va a quedar, se te va a quemar o te va a quedar crudo. Entonces, hay muchos constructos que hemos intentado meter en un cuadradito para que todo quepa en ese esquema cuadrado y entonces que de ahí no nos salgamos. Y mira, mi cuadrado no está tan cuadrado, pero visualicemos aquí un cuadrado en el que de ahí no nos queremos salir y queremos que todo quepa en ese cuadrado. Bueno, claro. Por algo benditamente existe el pensamiento de think out of the box. Piensa fuera de la caja, salte del cuadrado. Hoy puedes iniciar con una acción, una chiquita, que haga que te salgas del patrón, que te salgas de la enfermedad, que te salgas de la lealtad, que te salgas de la repetición, que te salgas de la víctima, que te salgas de la esquizofrenia. Y simplemente puede ser algo tan chiquito como elegir, en vez de ver una telenovela o noticias o información que te contamine, dedicarle el tiempo que le estás dedicando e invirtiendo a escuchar este podcast, a ver este podcast. ¿Por qué? Porque es algo que se llama food for thought, comida para pensamiento, comida para pensar, comida para nutrirte. Y desde ahí ya estás empezando a abrirte a considerar otros interesantes puntos de vista, otro tipo de información, algo que puede hacer que lo que tú creías que era de una forma, simplemente empiece a abrir una ventanita, un pequeño rayo, un pequeño lumbro ahí, por ahí, que puede representar el florecimiento de una nueva idea, de un nuevo patrón, de una nueva semilla, de una nueva creencia, de una nueva persona, de una nueva versión de la misma persona. Sí, con todo esto que dices, me recuerda mucho esta frase que a mí me resonó muchísimo en el primer capítulo que tú decías, cuando uno despierta nunca vuelve a ser el mismo, ¿no? O sea, ya no puedes regresar. Y el problema
de todo esto que compartes y justo creo que la frustración de muchas personas que estamos en este proceso de cuestionarnos las cosas que vivimos, de no sentirnos cómodos con lo que tenemos. Y yo creo que la palabra es responsabilidad. O sea, te empiezas a responsabilidad de tu propio proceso, pero en esa responsabilidad también tienes que entender que hay mucha frustración. Y ahora quiero ahondar en eso porque creo que ahí va a ayudar la biodescodificación, pero antes quiero plantearte esta idea. O sea, justo creo que el problema que hoy nos enfrentamos mucho es, ok, siento algo en mí que quiero hacer diferente. Ok, no quiero culpar a nadie, son las circunstancias. Entiendo que mis padres vivieron de cierta forma, vivieron en un contexto distinto, hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Yo tengo la posibilidad de hacer las cosas diferente. Dentro de mí hay algo que me dice que lo puedo hacer, pero tomo la decisión, pero no la acción, ¿no? Entonces acá también viene este tema en el que de repente yo estoy enmarcado en una sociedad, en una familia, en un contexto donde vivo, y si yo no veo más allá, pues yo me quedo con este contexto y entonces pienso que todo lo que me están diciendo es correcto. Entonces, si yo voy más allá, estoy violando la ley, estoy violando la moral, estoy traicionando a mi clan o a mi sociedad. Y entonces ya no soy la persona con la que otras personas podrían incluso vincularse conmigo porque estoy haciendo las cosas diferente. Ahora bien, y esto yo lo traduzco también en las redes sociales, ¿no? Cuando tú empiezas a tener ciertas ideas, entras en una burbuja, ¿no? Y eso cuestiónenselo. O sea, si tú te pones a pensar el contenido que estás consumiendo, los anuncios que te aparecen, los perfiles que sigues, y si solo sigues perfiles que son muy afines a lo que tú crees, pues tú crees que esa realidad es correcta, ¿no? Pero no te atreves a pensar fuera de la caja, como bien dices. Y cuando empiezas a escuchar otras ideas, te das cuenta que hay gente por ahí que también tiene ideas interesantes y que probablemente te hacen sentido, ¿no? Y entonces ahí ya tu trabajo de responsabilidad es, ok, ¿qué de lo que yo soy y qué de lo que estoy viendo nuevo podría yo a lo mejor hacerme sentir mejor? Y a lo mejor este tema de prueba y error, ¿no? O sea, que nos cuesta mucho también experimentar, o sea, nos pensamos en una persona acabada, ¿no? O sea, esta idea, por ejemplo, de la mente abierta o la mente fija, ¿no? Yo me considero una persona de mente abierta, o sea, yo nunca creo que ya sé todo, o sea, jamás, y me daría mucho miedo pensar que he llegado al punto máximo de gurú y de que ya sé todos los conceptos, porque en ese momento creo que dejas de nutrirte, ¿no? Nunca aprendes, nunca terminas de aprender. Y yo creo que es esa curiosidad la que te hace, pues, vivir plenamente tu propio destino. Pero, a ver, con este contexto que te cuento, o sea, ¿cómo vives contra la frustración de justamente poder salir del molde, no solo de tus ancestros o de tu familia, sino de la sociedad incluso con la que creciste, ¿no? Acabas de decir las palabras mágicas. Contra la frustración. Vivir contra la frustración. Y ahí está el punto medular. Vivir en contra de algo es vivir resistiendo a que eso exista o suceda. Nos dijeron que teníamos que ser perfectos. Porque haz lo que tú quieras en la vida, pero sé el mejor en eso. Y a lo mejor generacionalmente nos tocó venir de los abuelos que a lo mejor todavía hicieron esta imposición a los papás que les decían, pero es que tú tienes que estudiar esto para que sigas con la empresa de la familia o para que heredes a los pacientes de tu abuelo y de tu papá y de esta como herencia o esta consecución o esta permanencia del linaje, de la profesión, de la empresa. Y entonces de repente ya nos tocaron unos papás que se dieron cuenta que no estaba lindo obligar a los hijos a que siguieran el molde y entonces de repente nos permiten ser lo que queramos. Sé lo que tú quieras, pero sé el mejor. ¿Y qué pasa si no soy el mejor? ¿Y qué pasa si le echo muchísimas ganas, pero no estoy obteniendo los resultados que se esperaban que yo tuviera? ¿Y qué pasa si A, B, C, D, E? Y entonces, desde chiquitos,
empezamos a convivir con la frustración como el ogro del cuento. Como que si me frustro, entonces eso significa que no soy suficientemente buena, y si no soy suficientemente buena, entonces no me van a querer, y si no me van a querer, entonces ¿qué voy a hacer? Y entonces, como el chiquillo de los Pumas, no sirvo para nada, y entonces termino en un drama y en una existencia sin sentido, porque no sirvo. ¡Qué duro! Pero te puedo decir que esto que acentué en este momento, más de uno lo hemos llegado a sentir en algún momento. Claro. O sea, de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Me parece que ante la frustración y ante los seres que somos, nos convendría integrar la luz y la sombra, el blanco y el negro, la escala de grises, la frustración y el éxito, nuestro lado más amoroso y brillante y afectivo y sensacional, y nuestro lado más oscuro y tenso y mediocre y hasta despreciable. Cuando logramos ver que somos todo y no pasa nada si reconocemos, y lo que acabas de decir, nos responsabilizamos de quiénes somos, entonces abrazamos una cosa que es mágica y que se llama vulnerabilidad. Cuando yo soy capaz de abrazar a mi vulnerabilidad, automáticamente se esfuma como si fuera kriptonita o como si fueran dos imanes que no pudieran estar en el mismo espacio. La necesidad de perfección y la vulnerabilidad no son como agua y aceite, o sea, se repelen, no pueden coexistir. No puedo tener la necesidad de ser absolutamente perfecta en todo lo que hago y la permisión de ser vulnerable. No son compatibles, no van. No. Pero ¿qué crees? Cuando abrazo a la vulnerabilidad, libero, en este repeler a la otra parte, también libero, se esfuma, es como si estuvieras en un salón de vapor y de repente lo que eligieras es abrir la puerta y permites que todo ese vapor se salga, y entonces hay claridad en vez de que hubiera este aspecto borroso, nublado, como de confusión y de mucho sofocamiento. Cuando elijo abrir la puerta, pues en ese momento el vapor se sale la nube en la que estaba, se sale ese sofocamiento en el que vivía, por abrazar la vulnerabilidad. Pero ¿qué crees? Cuando se va esa nube, también quedo expuesto. Ya no hay un filtro que me esté camuflajeando ante los ojos de los demás. Ya no está esto blurry, borrosito, así como que me distorsiona tantito. Quedo expuesta. La bendición de quedar expuesta es que no tengo que aparentar, es que no tengo que fingir, es que puedo mostrarme tal cual soy. Y eso es profundamente liberador. Pero, ojo, reconozco en profundo amor y respeto a las personas que, por heridas del pasado, encontraron que la forma de sentirse seguros era manteniendo estas capas de protección, estos filtros, estos contenciones, estos disfraces, estas necesidades de perfeccionamiento como armaduras que les permitía sentirse seguras a estas personas. Entonces, si partimos desde el punto
de que hay veces que esto se ha desarrollado por las experiencias o vivencias que hemos tenido, bueno, también te puedo decir, hay acompañamientos muy amorosos, en mucha contención, que a través de procesos terapéuticos, a través de rituales, procedimientos, herramientas de biodescodificación y de recuperación o reestructuración. Hay una escuela muy interesante que se llama psicomagia. Después de estos actos de psicomagia, se pueden revertir programas, patrones y diferentes estructuras. Pero el hecho de mencionar la palabra magia y psicomagia, de repente sentimos que va a involucrar calderos, pócimas o charlatanería, o el que te hipnotiza y haces como gallina. No va por ahí para nada. Va desde el punto de que el cerebro funciona con símbolos. Y estos símbolos, lo que tienes que hacer es que como para el cerebro no hay verdad o mentira como a medias, todo es o no es. Con el cerebro tienes que utilizar esos símbolos para que cuando encontraste el punto donde se hizo el cortocircuito, no hay de otra más que o cortar los cables y hacer una nueva unión o poner un aislante o cómo se llama esto para parchar el cortocircuito o de plano elegir cortar de tajo ese pedazo para que ya no se vuelva a conectar ninguna vez más. Y cualquiera de las acciones que se determinen será para reparar el conflicto inicial. Ok, está padrísimo que me digas de la vulnerabilidad, está padrísimo que me digas de los actos de psicomagia, está padrísimo. Pero ¿cómo le hago, Lala? Vuelvo al mismo punto desde donde empecé en un inicio. Uy, y lo digo y hasta se me quiebra la voz y tengo esta sensación de piel chinita. Todo empieza por el amor propio. Mamá y papá hicieron lo mejor que pudieron desde lo que tuvieron, desde la vida que les tocó a ellos. Y nuestros abuelos a su vez hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron desde la vida que les tocó a ellos. Y así haya sido cualquier persona, la persona más desgraciada que hizo que fuera un infierno la vida de los que siguieron en hijos, en nietos, en lo que sea, esa persona tenía una razón de ser y esa persona hizo lo mejor que pudo con lo que tuvo, con lo que vivió. Y todo esto, cuando yo lo entendí, fue profundamente liberador. Todo tiene un propósito de reparación. Cuando entiendo que todo tiene un propósito de reparación, dejo el juicio. Suelto el juicio y entiendo que esta persona tenía un propósito. Ok, ¿para qué se habría necesitado que fuera así? Y de ahí empiezo a escarbarle. Y de ahí empiezo a ver. De ahí empiezo a ver su historia. Y entonces a lo mejor puedo encontrar que esta persona vivió esto y esto y esto, que no tuvo forma de reestructurarlo más que siendo de esa forma. Pero que al haber sido de esa forma, lo que sucedió es que llevó a que esta y esta y esta persona fueran de esta y esta y esta manera. Si eso no hubiera sucedido, lo otro tampoco. Y si eso no hubiera pasado, la historia de esas personas habría sido distinta. Para bien o para mal, aquí no existe bueno o malo, estamos hablando de los hechos y de las posibilidades y de los panoramas. Entonces, suelta el juicio respecto a lo que no puedes controlar. Suelta el juicio respecto a lo que te equivocaste. Perdónate, haz las paces. Reconoce con humildad que hiciste lo mejor que pudiste en el momento en el que lo hiciste y responsabilízate. Cuando te responsabilizas y dejas de echar la culpa a que es que mi mamá me hizo, es que mi papá me hizo, es que me abandonaron, es que mi jefe, es que mi mejor amiga, es que mi pareja, es que mi... Y te empiezas a responsabilizar de tu vida y tomas las riendas y dices, ájale, me tocó al potro más salvaje.
pero esta fue la vida que nos tocó y es la única que tenemos para salir avante, pues a lo mejor te toca hacer más fuerza, porque ya te tiró 2 veces. Pero después de que te tiró, cuando estás a punto de caerte la tercera, a lo mejor le metes un apretón en la panza, pero te agarras más fuerte con las piernas. Y entonces dejaste de sentir que todo estaba aquí y utilizaste un recurso diferente para no caerte. ¿Pero qué crees? Tal vez antes eras más pequeño y tus piernas no daban para que tuvieras ese soporte en la parte de abajo. Todo toma un tiempo. Tiempo que no es tiempo. Tiempo que es proceso. Cuando logramos comprender que hay tiempo que no es tiempo, que hay tiempo que es proceso, dejamos de corretear a la vida. Respiramos con un poquito de más calma. Y entonces decimos, estoy en mi tiempo. En mi tiempo divino, en mi tiempo proceso, en mi tiempo. Tiempo que no es tiempo. Tiempo que no es medido, tiempo que nadie más controla. Esa parte de imaginar a tus padres siendo niños, hay unas afirmaciones de Luis Hay que me encantan y la primera vez que yo la hice, lo escuché, entonces cierra los ojos y te dice, o sea, imagínate, o sea, todos los traumas y todos esos reclamos que tienes hacia tus padres, piensa por un momento a esa madre siendo una niña de 5 años y entonces empiezas a construir la historia que vivió, o sea, si tú sabes la historia de tus padres, empiezas a construir la historia y te la imaginas. Y lo mismo con el padre. Y entonces te imaginas lo vulnerable, lo que tuvieron que sufrir. Y después justo esto que tú decías, entiendes en el adulto en que se convirtieron, ¿no? Y todo lo que tuvieron que superar para llegar a ser los padres que fueron en tu vida. Entonces, en realidad creo que ahí empiezas a honrar justo este tema de no juzgar, tomas el control y dices, ok, eso es lo que ellos tuvieron. Yo tengo otras herramientas, tengo otro contexto, tengo el amor de ellos y puedo hacerlo diferente, ¿no? Si decido. O decido y tomo acción para hacerlo diferente. Para mí eso creo que es... a mí me hizo llorar la primera vez que lo viví porque mis papás... Tengo los ojos llenos de lágrimas mientras te escucho. O sea... Sí, yo estaba así. Y ahora que lo recuerdo, incluso también me viene el sentimiento porque los imagino, ¿no? O sea, con todo lo que tuvieron que padecer para hacer de sus hijos lo que ellos esperaban, ¿no? Y al final a veces no te sale y a veces uno trae cargando todo eso, o sea, como que también te llega el síndrome del impostor, te llegan el tema de, a veces este autoconcepto que uno, o sea, tú te sientes muy vulnerable y lo que tú quieras y la gente te percibe de otra forma, ¿no? O al revés, cuando tú te sientes súper empoderado y demás y la gente dice, no, pues es que este güey no. Pero vamos, también ese tipo de realidad a veces influye, ¿no? Pero bueno, Clara, a ver, quiero aprovecharte al máximo y que también nos des temas muy prácticos. No sé si quieras comentar algo de esto sí, antes de por que pase favor. Venga. Me encanta porque de verdad me tocaste fibras súper sensibles. Me conecté profundamente con todo lo que dijiste. Y me acordé de una cosa que quiero compartirla para quien nos esté viendo y escuchando, que haya podido sentir esta parte también. Que puedan entender que esas fibras sensibles que de repente se nos mueven y que se tocan, también nos funcionan hacia positivo. Ok, en algún punto, estamos hablando de nuestros papás que sufrieron, que tuvieron la vida que les tocó y que nuestros abuelos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron desde donde estaban. Cuando yo me doy cuenta que mis papás tuvieron esta vivencia y que eso los hizo ser de la forma que fueron con nosotros, libero los traumas posibles que podría haberles querido cargar porque conecto desde la compasión y conecto desde la profundidad de la empatía y también del elegir en el tiempo no tiempo, que ya soy grande, que ya soy madura, que ya puedo hacerme responsable de mí y de proporcionarme lo que ellos en su momento no pudieron nutrirme, no pudieron darme, no pudieron proveerme, porque quizás ellos tampoco lo tenían porque nadie se los dio a ellos. Entonces me responsabilizo de mí, tomo las riendas, digo, ok, ahorita yo soy esa mamá que me faltó, yo soy ese papá que me faltó, yo me nutro
con lo que necesito hoy en día, porque asumo la responsabilidad de mí misma, de mi persona, y la forma más hermosa, la forma más bonita, la forma más amorosa y armoniosa de honrarlos es dar testimonio de que hoy en día, no desde la soberbia y no desde el ego, sino desde la honra y el respeto y el amor, soy mejor que ellos gracias a ellos. Gracias a lo que ellos pudieron darme y no darme, puedo ser mejor que ellos porque de ellos tomo la fortaleza de lo que soy y de ellos desarrollé la fortaleza de lo que no pudieron darme. ¿Y qué pasa? Para quienes somos papás o para quienes no son papás, pero eligen trascender de alguna forma, la segunda manera más hermosa de honrarlos es criar a nuestros hijos o hacer nuestros proyectos, nuestras empresas, nuestra familia, lo que sea que a donde estemos canalizando nuestra energía, honrando que lo que nos suceda de sucesor, o sea, llámese hijos, llámese organización, en eso que vayamos a trascender, en eso que vayamos a dejar nuestra huella, va a ser mejor que nosotros, porque nosotros fuimos mejor que los que estuvieron antes y fuimos capaces, gracias a ellos, de convertirnos en lo que somos. Y entonces soltamos la culpa de sentir que a veces como papás o como empresarios o como emprendedores o como lo que sea que vaya a generar nuestra trascendencia, soltamos la culpa de no ser suficientemente buenos o la culpa de equivocarnos o la culpa de frustrarnos. Soltamos todo eso, agarramos lo que nos viene por sistema familiar y árbol genealógico y de ahí tomamos fuerza para dar lo mejor de nosotros a quien va a seguir. Imagínate qué forma tan bonita de poder honrar a nuestros ancestros, empezando por nuestros papás, dándoles el crédito de que somos mejores gracias a ellos, somos mejores que ellos gracias a ellos, y los que vengan después o lo que nosotros dejemos como huella en el mundo va a ser mejor gracias a lo que aprendimos de ellos y será mejor que nosotros quienes sigan subsecuentemente. Claro. Fíjate que apenas hablaba con Tao Ashuni por ahí tiene tema ahí del taoísmo y todo este rollo, y él justo hablaba de que todo es, en el taoísmo todo es y nada es, ¿no? Y hace un rato que tú decías también que el tiempo en realidad, o sea, tenemos que aprender a vivir ese tiempo. Y una idea que para mí también ha sido fundamental es este miedo a la muerte. O sea, antes a mí me da mucho miedo pensar en la muerte de un ser querido, la muerte propia, etcétera. Y hoy creo, o al menos trato de ver la muerte como eso, como que es lo único seguro que tenemos, ¿no? Y eso es tan seguro que no sabemos cuándo va a llegar. Se puede llegar mañana, puede llegar en 10 años, puede llegar en 50, ¿no? O sea, al final es algo que sabemos que va a pasar, no sabemos cuándo, pero cuando empiezas a soltarlo, o sea, como todo es y nada es, esta idea me gusta porque al final puede ser mañana, pero eso me da la posibilidad de ser yo hoy y no arrepentirme cuando llegue, ¿no? Porque muchas veces pasa esta idea de, estás pensando, tengo que hacer tal cosa para cuando llegue ese momento, 50 años, ¿no? O sea, por decirte algo, porque creemos que tenemos la vida comprada, ¿no? Que vamos a vivir por lo menos 80 años. Yo creo que las probabilidades de que pasen son altas porque pues, hay estadísticas que dicen que puede ser. Sin embargo, también hay estadísticas de accidentes catastróficos, de cuestiones que no controlamos. Y creo que cuando sueltas esta parte, puedes ser, como tú dices también, más compasivo con tu proceso, aceptarte y perder un poco el miedo a que los demás te juzguen, a que los demás no te acepten. Y yo creo que ese es el trabajo profundo, Lala, ¿no? El cómo trabajo yo desde mi proceso sin que me afecte lo que otros piensan de mí. Y entonces acá justo era esta parte práctica de que nos cuentes justo estas 5 leyes de la biodescodificación
y cómo empezarlas a implementar en nuestra vida diaria, ¿no? O sea, creo que hemos dado un buen abordaje sobre lo que sucede, sobre el tema profundo de estos bioshocks que para mí también son cruciales y yo de verdad trato de entenderme, pero yo, por ejemplo, te cuento que llevo como 3 meses que estoy mal de la garganta, o sea, y he tomado antibiótico y he pasado por 3 tratamientos de antibiótico y parece que ya estoy bien y de repente otra vez viene como la molestia y estoy así como, sé que puede ser algo ahí, una represión de emociones, pero te lo juro que no sé, o sea, trato de meditar, trato de enfocarme según yo estoy bien, pero sé que también hay una frustración también en la manera en que vivo mi vida y dame un consejo sobre estas leyes que seguramente me va a ayudar a mí y le va a ayudar a mucha gente que nos escucha. Mira, las 5 leyes biológicas son muy profundas, muy extensas, y nos tomaría todo un episodio solamente hablar de ese tema. Pero Okay. podemos centrarnos en lo que me acabas de decir. Si tú me dices en este momento, Lala, tengo este tema recurrente de la garganta, van 3 rondas de antibiótico que tomo y no logro sanar, sé que a lo mejor tengo algo atorado, tú tienes la respuesta. Tú solito tienes la respuesta. Y no vamos a hacer sesión terapéutica en frente de todos los que nos están viendo y escuchando, Ya se me puse pero nervioso, Lala. hay dos formas. Tranquilo, no te voy a exponer, estás seguro. Solamente un par de personas nos están viendo y no te voy a exponer ante estas poquitas personas que nos vayan a ver más allá de ti y de mí. Hay dos puntos. El primero, que tú reconozcas, que sepas que hay algo que no estás pudiendo expresar, que no estás pudiendo decir, y es lo que todos de forma común asociamos al hecho de tener un dolor de garganta o un padecimiento de garganta. O hay algo que te está picando o dando comezón o estorbando que no estás teniendo la fuerza suficiente para sacar. Entonces, está claro que esto tiene que ver con expresar, con hablar, con decir. Pero no va a ser la misma forma que tú digas, es que solamente tengo obstrucción o nudo en la garganta o no puedo hablar por esto. O que ahí sí hay como diferentes puntos. O que el clima en el que estoy me vulnera demasiado y entonces eso hace que me resfríe y mis cuerdas vocales y laringe y faringe, tráquea, todo esto lo tengo como muy inflamado. Bueno, pues entonces vamos a irnos a revisar la parte del contexto. Tú me dices garganta y la mayoría de las personas pensaríamos vías respiratorias, pero si estamos hablando desde biodescodificación, también tendría que irme a preguntarte si en algún momento has padecido gastritis o reflujo. Claro, sí, también. ¿Ok? Entonces, este reflejo en la garganta de poder tener inflamación, mucosidad, etcétera, podría no venir de las vías respiratorias, podría venir del estómago, podría venir de este reflujo que se está generando y que el cuerpo a modo de protección, y vuelvo otra vez al punto de reparación, busca tener mayor mucosa para poder impermeabilizar los ductos que podrían estar siendo víctimas de este reflujo. Entonces ahí cambia el tema del diagnóstico. Cambia el tema de decir qué no estás pudiendo expresar para que se convierta en un punto que no estás pudiendo digerir, que no estás pudiendo procesar, que te está dando vueltas en la panza, en el estómago, que te está haciendo repetir, que no te está... Y si te fijas, el enfoque va cambiando. Ya dijimos que no te vamos a exponer, pero a lo mejor algunas de estas cosas que yo te estoy mencionando hace que detonen pensamientos e ideas que te dan información. Porque a lo mejor no identificas algo que de primer pop-up te aparezca en tu cabeza como, sí, esto es lo que no puedo decir.
Pero tal vez si me voy un poquito por la línea del estómago y que me digas gastritis, reflujo, etcétera, garganta, y que te digo que no estás pudiendo digerir muy bien ahorita, eso te puede prender un foquito que a lo mejor no habías vislumbrado y que puede ser el detonante que no necesariamente se va a terminar de curar con un antibiótico, porque el tema no es el antibiótico, el tema es gástrico. ¿Me explico? Claro. A mí me hace todo el sentido, fíjate. Ya me hiciste pensar. Esa Ok. es, y soy muy cuidadosa al decirlo, esa es la magia de la biodescodificación, que Ok. es encontrar el punto medular, el punto raíz, el hilito conductor de donde se desata todo. Y cuando ya encontraste la causa raíz, con esa es con la que vas a tomar para trabajar, para procesar, para desarrollar y de ahí ver cómo puedes sanarlo. Ya después en corto, cuando terminemos la grabación, te doy algunos tips y mencionamos los puntos relevantes, pero esto es un ejemplo de cómo tiene importancia encontrar el desde dónde, porque no es lo mismo un dolor en la garganta por algo que no puedes decir, por algo que está relacionado a la laringe, a la tráquea, a la faringe, y entonces cuando ves desde dónde está, te puedes dar cuenta hacia dónde se conecta y cuál es el propósito. ¿Me explico? ¿Para Claro. qué te está pasando esto? ¿Para qué? Es el tablero, el foquito en el tablero que se te está prendiendo para que le pongas atención. Ok, ya cumplió su propósito. Ahora, ¿cómo le puedo hacer para poder eh, cumplir el propósito para lo que esto se presentó? Bueno, si no estoy pudiendo digerir esta parte y ya me di cuenta que esto es lo que me está teniendo en conflicto, ¿qué necesito para procesarlo? ¿Con quién necesito hablar? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué decisiones tengo que tomar? ¿Con quién me puedo asesorar? ¿Quién puede ser mi equipo de contención? Empezando hasta por los hábitos alimenticios. Nos vamos a lo muy, 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 muy básico. ¿Cómo me estoy alimentando? ¿Qué no estoy pudiendo digerir? ¿Tomo mucha leche? A lo mejor la caseína me está haciendo esta reacción. Ok, ¿con qué se conecta la leche? Con mamá. A lo mejor mi problema es con mamá. Entonces, la causa raíz no va a ser la leche, va a ser mi mamá. Y entonces, si el problema es con mamá, ¿qué de mi mamá que no tengo resuelto en este punto estoy manifestando en la gastritis que traigo? Estoy manifestando en el reflujo o en esta mucosidad que estoy teniendo en la garganta. Y al final, si te fijas, se cierra el círculo pudiendo hablar con mi mamá, pudiendo expresar lo que no tengo reconocido. Y todo encaja perfecto en las piezas del rompecabezas. Lo estoy hablando a nivel ilustrativo, pero si te fijas, todo lo vamos conectando de una forma en la que va teniendo sentido. Si te digo las piezas aleatorias ahorita de la nada, no tendría sentido, Claro. pero todo se va interconectando según vamos indagando y según vamos encontrando ese hilito conductor que nos va guiando para dónde va. Ok. Ok, entonces para sanar en este tipo de situaciones, o sea, ya más o menos nos hablaste de todo lo que nos generan estas enfermedades o estas emociones, que todo tiene una causa emocional. Y para irlo sanando, entonces es primero identificar el problema y luego cuando lo identificas, o sea, cómo lo... Esto, por ejemplo, yo identifico, ok, no puedo digerir tal cuestión. ¿Qué haces con eso? Y cómo se ve en un proceso de descodificación la mejora, ¿no? Ahí tú me has recomendado también a este doctor Nirdosh Kora, ¿no? Se llama, que es súper bueno, lo sigo ahora también y habla muchos de estos temas. Pero ¿cómo se vería un proceso? O sea, tú caes con un paciente que te llega con una situación de este tipo. No te puedo decir un protocolo estandarizado Ok, porque es tan único y personalizado como el individuo que tenemos enfrente. No voy a poder estandarizarte. Imagínate, ni siquiera en todos los
ni siquiera en todas las enfermedades se utiliza el mismo tratamiento, porque siempre va a depender de las condiciones de la persona. Lo mismo sucede con la biodescodificación. En este caso, para ti, si tú me dijeras, ok, ya identificamos que el tema es que no puedo digerir esta situación. Si no hay algo que te surja inmediato, como que tú ya encontraste de dónde viene, vamos un poquito para atrás. Ok, ¿te acuerdas si hubo alguna otra ocasión en la cual te hayas sentido así anteriormente? Cuando te das cuenta, si existe alguna situación en la que tú recuerdas que sentiste esta misma sensación previamente, ok, ¿qué pasó? Y entonces nos vamos a indagar. Esa palabra es maravillosa, indagar. Oye, Lala, pero es que cuando me sentí así fue cuando estaba en casa de mis abuelos, platicando con mi abuelo, pero mi abuelo ya falleció. Y no tengo forma de saberlo porque, pues, mi papá era hijo único y no hay hermanos o no hay más personas a quienes les pueda preguntar de esta situación. Ok. Así como tu ADN tiene la información de 7 generaciones para arriba, en cada uno de tus átomos, en la información de las células hay protones, neutrones, electrones, y todo eso genera un campo cuántico. Ese campo cuántico tiene toda la información de tu ADN. Entonces, cierras los ojos, claramente con un proceso de mucho acompañamiento, de contención y de inducción. Cierras los ojos, tomas unas respiraciones, conectamos con tu campo cuántico y le pedimos a tu abuelo que te diga la información que requieres en este momento. La información va a llegar a modo de pensamientos, a modo de ideas. Lo importante para que esto pueda funcionar es no meter la cabeza, es no meter mi propio procesamiento, ni la conciencia ni el raciocinio. Simplemente tomar la información que llega. Y esa información es así como te la digan. Vas tomando notas, vas haciendo el seguimiento, vas recabando la información que tienes que indagar y llegas a un punto en el que algo hace clic. Aunque la persona no esté, aunque la persona no exista. ¿Por qué mucha gente piensa que la biodescodificación es charlatanería? Porque estamos acostumbrados a una ciencia que nos tiene que mostrar químicamente con un líquido de contraste o con un aparato o con un algo para que podamos creer. Y si no lo estoy viendo, me resulta fácil ser escéptico y me resulta difícil poder confiar. Pero es que aquí no se trata de que sea la persona que está enfrente quien te va a decir qué hacer. Toda la información la traes dentro de ti. Y yo puedo ser quien te oriente, quien te contenga, quien te guíe, quien te permita dar el siguiente paso sosteniéndote con mucho cuidado, con mucho amor, con mucho profesionalismo, para que podamos ir a indagar al punto que a lo mejor en muchas ocasiones sucede que son situaciones tremendas, súper fuertes. Ok, dentro de esta situación tremenda y súper fuerte, ¿qué puedo hacer? Y con la información que nos van dando, entonces ya vamos viendo de dónde viene la causa raíz, origen de todo esto y qué puedo hacer para revertirlo. A lo mejor el punto va a ser, te voy a decir un ejemplo súper, no sé, absurdo. Hay cosas tan absurdas como que si sucedió que el abuelo le tiró los dientes a alguien con la mano de un golpe y entonces esta persona después tuvo problemas para hablar y expresar lo que quieras por la vergüenza, por lo que sea. Bueno, hay cosas tan absurdas como puede ser ponerse pasta de dientes en la mano y que la mano fuera la que fuera amorosa limpiadora de los dientes para brillantar los dientes de la persona y que en vez de tirarlos fuera quien los cuidara o cosas que de pronto para ti, para mí podrían no tener sentido,
pero que para el cerebro, al introducir un símbolo que sea totalmente contrastante con el que está puesto, con la información que está permitida, es tan choqueante que deschoquea el shock anterior y entonces genera un nuevo patrón o simplemente permite que se desbloquee lo que estaba bloqueado. Algo tan absurdo Wow. como un ejercicio de este tipo, para el cerebro son herramientas simbólicas para desconfigurar o reconfigurar. No sé si logro ilustrarlo un poquito más con este tipo de explicación. No, claro, me parece súper interesante porque aparte sí, creo que cada uno tiene un proceso, ¿no? Y es esta individualidad, yo creo que lo que hace único. Y como bien dices, o sea, hay cosas que a alguien pues, le pueden parecer absurdas, pero para otra persona es súper importante, ¿no? También yo creo que ahí viene la empatía del proceso que cada uno sigue, ¿no? O sea, esto también es como parte de lo que tendríamos que desarrollar con la gente que nos relacionamos. Y bueno, Lala, ya se nos está acabando el tiempo, pero por la época también en la que estamos, ya vamos a arrancar un nuevo año, etcétera. ¿Por qué no nos dejas algunas recomendaciones sobre todo este proceso de la gente que le gusta hacer sus propósitos de año nuevo, de esto que está mucho de moda de manifestar? Danos algunos tips básicos que la gente pueda utilizar para este proceso. Imagínate que la moda de hacer propósitos para un año que empieza ha sido tan fuerte que llevo desde que tengo uso de razón, teniendo conciencia de que todos los años nuevos siempre vamos a hacer propósitos. Ok, pero ¿desde dónde los voy a hacer? ¿Desde dónde voy a manifestar? Desde la energía del año anterior, que me siento frustrada por lo que no logré realizar, que me había propuesto el año anterior, y entonces me conecto con la frustración del deber ser que no logré y que como no lo logré, entonces todos hemos visto seguramente algún tipo de meme de estos, feliz año nuevo, mis propósitos, y que ya está tachado por el que está tachado, por el que está sobrescrito, por así. ¿Qué sucede? Es lo mismo que aplica para estos vision boards o pizarrones de visualización de cuando hacemos como, esto es lo que quiero lograr, y que ponemos el coche y el viaje y el esto y el otro. ¿Qué pasa cuando te das cuenta en el del año anterior y siguen habiendo cosas que no lograste? Volvemos a conectarnos con la frustración. Y la frustración pareciera que hoy nos la pusieron para que pudiéramos trabajar mucho y procesar a la frustración. La frustración nos va a permitir darnos cuenta de que algo no está como quisiéramos, pero también de que tenemos la posibilidad de cambiarlo. Porque si me siento frustrada, tengo de dos sopas. O me siento a llorar porque no lo logré, o tomo fuerza para hacerlo diferente y elegir cambiarlo. Todas son válidas, según lo que necesitemos en el momento. Pero si estoy hablando que el Vision Board o esta tabla de visualización o estos propósitos me conectan más con la frustración que con la motivación, ¿qué debería de hacer? Estamos hablando de códigos, de biodescodificación, de codificaciones, de patrones, etc. Voy a elegir cambiar el código, voy a elegir cambiar el patrón. Me voy a sentar y en vez de poner la lista de lo que quisiera tener como un anhelo para que me motive a lograrlo, te lo regalo a ti, te invito a hacerlo y a todas las personas que están en este momento conectados con nosotros. Haz una lista de mínimo, ojo, mínimo 20 logros, 20 cosas que hayas logrado, 20 accomplishments, 20 cosas que hayas completado, cosas que hayas logrado, cosas que te hayas propuesto y que se concretaron. De verdad puede ser desde algo tan sencillo como alguien que está en una situación de duelo, de depresión, de un mal rato y que sea
hoy me metí a bañar, a pesar de que no tenía fuerza y ganas, eso cuenta como un logro. Porque al siguiente día que no tuvieras fuerza para meterte a bañar, te acordarías que un día que no tenías fuerza lo hiciste y de ahí tomarías fuerza. Hoy me lavé los dientes, aunque tenía muchísima flojera y ya me quería dormir. Eso cuenta como un logro, porque la próxima vez que estés a punto de dormirte, pero que sepas o que sientas las ganas o la intención o la necesidad de lavarte los dientes, pero estás súper cansado, vas a tomar fuerza de esa última vez que fue un logro para poder hacerlo y tomar fuerza de ahí y ejecutarlo. Cosas tan chiquitas, tan simples y tan sencillas como esas son válidas para anotarlas en esta lista de 20 logros. Claro que puede ser, tuve una relación, me fui de viaje a tal lugar, me compré este coche, conseguí este trabajo, ejecuté este proyecto, empecé a caminar, me pinté el pelo, hice un tratamiento que mejoró mi salud, empecé a tomarme vitaminas, elegí cuidar mi piel. Cualquier cosa que tenga que ver con un acto de amor propio o de desarrollo personal es absoluta, total y completamente válida para anotarla en la lista de logros, de metas, de cosas concretadas. ¿Por qué? Porque el día que quieras lograr algo, te vas a acordar de lo que ya lograste y eso sí te va a servir de motivación para empujarte hacia lo que quieres hacer. Ya que tienes esta energía de todo lo que sí lograste, sí completaste, sí te atreviste, sí concretaste, entonces desde ahí ya te puedes poner una meta nueva, específica, o si quieres 5 o si quieres 3, pero que sean específicas, que sean claras, que sean concretas y que no se perciban como inalcanzables. Si tienes una muy grandota que se percibe como inalcanzable, desmenúzala, divídala. Ok, si quiero escalar la pirámide del Sol y estar en la cima, vete dividiendo los escalones en 5 secciones. Y entonces que tu meta sea la primera sección, ya que la lograste completar, pasas a la segunda sección, ya que la lograste completar, pasas a la tercera sección. Y ya que la lograste completar, pasas a la quinta sección. ¿Y qué crees? Es más fácil conquistar pequeñas secciones que pensar en la meta inalcanzable con todo lo que toma, porque a veces ni siquiera sabemos cuál es el paso que sigue. Pero sabemos que queremos eso, pero no tenemos idea de cómo empezar. ¿Ok? Si es un proyecto profesional, ¿cuál es mi primer paso? Si quiero poner una franquicia, si quiero innovar, si quiero hacer, ok, ¿qué tendría que hacer primero para hacerlo? ¿Meterme a investigar siquiera cuáles van a ser los puntos relevantes? O si quiero tener una relación, ok, bueno, estoy teniendo la posibilidad de tener contacto con nuevas personas, ok. Quiero un coche, ok, ya sé cuánto cuesta el coche que tengo. Quiero un nuevo trabajo, ok, ya sé en dónde me gustaría trabajar, ok, quiero tener un hijo, bueno, ya sé lo que implicaría. Y así con lo que quieras, desde lo más chiquito hasta lo más grande. El punto es tener claridad, respaldarnos de los logros que ya tenemos para que sea el motor de empuje que cuando esté dudando me recuerde que ya pude lograr todo esto anteriormente y entonces desde ahí poder dividir la meta en pequeños pasos para lograrlo. Si son pequeñas, puedo poner varias que sean pequeñas y que sean fácilmente concretables. ¿Y qué crees? Cada vez que logre una, se pasa a mi lista de logros completados y van a resultar empoderamiento para las siguientes que me quisiera poner en la lista. Me encanta esta idea. Fíjate que no lo había pensado, pero es muy cierto. O sea, siempre terminamos frustrados por las cosas que no alcanzamos, ¿no? Te pones 1000 objetivos. Yo la verdad es que desde hace un tiempo trato de ponerme 2 o 3, como bien lo señalas, pero creo que esta parte de reconocer tus logros, porque muchas veces logras cosas que no te habías planteado, que se van dando, ¿no? Y yo creo que lo más importante es esto, o sea, reconocer que puedes hacer más y a veces no forzarte a hacer las cosas, ¿no? O sea, sabes que vas a ir mejorando de a poco.
Y yo creo que a veces el miedo de no hacer las cosas porque queremos hacer la primera vez perfecto también nos frena muchísimo. Entonces a lo mejor me va a salir mal y En- reconocer y ser compasivo de que te va a salir me mal 10 acuerdo veces, te levantas las 10 veces, no pasa nada. Me acuerdo perfecto que en uno de los capítulos anteriores hablamos de este tema del síndrome del impostor y de la teoría del merecer y del ser y todo esto. Cuando rompemos Sí, el mito del merecimiento y entendemos que podemos elegir hacerlo diferente a lo que nos dijeron que teníamos que hacer, para entonces poder merecer y entonces poder tener, y cuando sabemos que no necesitamos pagar un precio alto para poder disfrutar, ser y tener, a partir de ese momento podemos fluir de una forma más amorosa, porque nos conectamos con la esencia. Así como el universo, Dios, el nombre que tú quieras, no te dice, hoy te mereces respirar, simplemente respiras porque eres, y porque eres respiras, y porque eres tienes el derecho de respirar, y porque tienes el derecho a respirar lo haces y respiras. De esa misma forma funcionamos para todo lo demás. Lo único que tenemos que claro, hacer es permitirnos la reconfiguración para hacerlo otra vez desde la voluntad y desde la elección. claro. Todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria, ¿no? Puede ser el mantra ahí que pueden usar. Pues muy Y te bien, quiero Lala. Oye, decir qué una bárbaro. cosa, que ni tú ni yo sabíamos que iba a terminar esto así. Y te lo voy a enseñar para que te dé mucha risa. Eso es lo que tengo aquí. Todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Tal cual lo tengo como fondo de pantalla. Y eso no estaba preparado, señores. ¿Cómo puede mejorar esto? Sí, cuando te lo digas, Exactamente. todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. ¿Cómo puede mejorar esto? Y Mejorar permite esto. que se te muestre, Simple. permite que te llegue, confía en ti, escúchate a ti. Tenemos esta sabiduría organísmica que se llama intuición, pero muchas veces desde afuera nos dijeron, ay, ¿cómo crees? Ay, ¿cómo crees? Por algo las cosas nos laten, nos vibran. Ay, pues como que siento que, hazte caso, escúchate, ahí adentro están las respuestas. Y si no crees que seas tú, bueno, pues confía en el 1, 2, 3 por mí, todos mis compañeros que viven todo en tus ancestros, en tu quantum y en tu ADN, y que ellos sí saben más que tú y que ya tienen más experiencia que tú y que te están echando la mano, guiándote, diciéndote. Y así como hay cosas que les decimos, gracias, eso no lo quiero, te lo regreso, también hay muchas veces que nos están bendiciendo para ayudarnos a que el camino sea más ligero. Buenísimo, amigos. Yo no sé si ustedes después de esta charla no salen todos empoderados, porque yo así me siento ahora. Gracias en verdad por compartirnos todas estas lecciones maravillosas. Y bueno, antes de cerrar, Gracias. cuéntanos en dónde te puede seguir la gente, recuérdales qué estás haciendo, si quieren tomar terapia contigo, cómo lo pueden hacer. En todas las redes me pueden encontrar como @lalapsicóloga, ahí me pueden contestar. Les agradezco muchísimo la paciencia que me tienen para que responda los mensajes, porque yo los respondo personalmente, pero claramente si estoy en sesiones con pacientes, pues no estoy atenta al celular. A veces también duermo y en la noche me escriben mucho, entonces hasta el día siguiente puedo contestarlos. Pero les Yo no agradezco sé qué tanto muchísimo. Ahí duermes porque luego normalmente mandas mensajes a las 4 de la mañana. Yo no sé cómo está ese sueño. también soy mamá, mamá de una chiquita, y entonces pues a veces como mom life también me despierto en las madrugadas y de repente son los horarios en los que puedo contestar, que no siempre es muy prudente y trato de no hacerlo así. No, buenísimo, Lala. Pues aquí vamos a dejar todos los detalles para que contacten a Lala. Y pues bueno, Lala, de verdad, no me resta más que de nuevo agradecerte. Cerramos con un aplauso. Muchas Y gracias. amigos, si les gustó este capítulo, pues ya saben, denle like, califíquenos con 5 estrellas en las plataformas de audio, compártanlo, suscríbanse al canal de YouTube. Y pues bueno, nos pueden seguir también en todas mis redes como Hablando Sin Filtro Podcast. A mí me pueden encontrar como yo, Carlos Home. Y pues nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo. Gracias.